Bienvenidos. ¿Cómo así vamos a hablar de la procesión de Cristo del Consuelo y también de la de Jesús del Gran Poder? En general de las procesiones de este Viernes Santo, en un programa de opinión, porque generan una preocupación por la inseguridad, pero generan una esperanza por el mensaje. Después de lo que hizo como exhortación el viernes pasado en Ecuavisa ante Lenin Artieda, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, me impresionó su propuesta, su reto y, si quieren, también su audacia. Lo vamos a hablar. Para él es su fe. Él dijo que ante el riesgo hay que enfrentarlo con confianza, con inteligencia y con valentía. Ajá, qué bien. ¿Y sin armas? ¿A qué riesgo se refiere? ¿Cómo enfrentamos este nuevo desafío que nos presenta la situación actual del Ecuador? ¿Cuál es el mensaje de Monseñor Luis Gerardo Cabrera como representante de la Iglesia? ¿Qué es lo más trascendente de todo? Ustedes son católicos, dicen, ¿no? ¿Verdad? El 90% de este país se dice católico, cada vez menos. El 78% se dice católico. Una mayoría superior cristiana. ¿Lo son en realidad? ¿Lo somos? ¿Me incluyo? De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bueno, comienzo lamentando una ausencia, pero es temporal. María Clara Trimiño no nos pudo acompañar hoy y tampoco tuvimos tiempo de pedir un relevo con Lorena Ochoa. No se preocupen, la soledad es pasajera, siempre se va tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para ser de presentadora que estoy aguardando. Bromas aparte. Les recuerdo siempre que ustedes nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 en alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a canal 9, Manavisión, señal abierta en Manaví exclusivamente, que desde ayer enfrenta una tragedia terrible. Mi solidaridad a todos los amigos partidarios y familiares de la alcaldesa de San Vicente. En esas dos cableras y en todas las demás, llegamos a todo el país gracias a RTU, en los canales que ustedes ven en pantalla, y como están muy lejos no los puedo leer, ni siquiera con binoculares, peor con lentes. En radio, la frecuencia es 101.3 de FM, Radio Centro, en audio y en imágenes para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Empecemos con este breve resumen de lo que nuestro invitado le dijo tan solo 2 o 3 días atrás, el viernes pasado, a Lenin Artieda, en Contacto Directo de Ecuavisa. Se han dado algunos cambios, lógicamente. Por ejemplo, que las distancias y los tiempos sean más cortos. Luego también que no se detenga la procesión, que caminen. También se invita a las personas que por favor no lleven a niños ni adultos mayores o personas con discapacidades. Luego el tema de la inseguridad, lógicamente pues es parte de esta realidad difícil, complicada que vivimos. Entonces digamos, claro, se nos presentó un riesgo muy alto, pero dijimos, al riesgo hay que afrontarlo. ¿Cómo afrontarlo? Yo digo pues con confianza, con inteligencia y también con valentía. Es un momento importantísimo para nosotros para decir que la paz sí es posible.
ahí tienen ustedes que fue casi textual la cita que hice de Monseñor Luis Heraldo Cabrera. Él tiene una larga trayectoria en la Iglesia Católica y una mejor formación académica que referiré en detalle más adelante, estudios en filosofía y teología, en el alma mater, la Pontificia Antonianum Universidad, entre otras cosas. Es nacido en Azogues el 11 de octubre de 1955. Soy un poquito mayor que él, aunque parece 10 veces más joven. Debe ser la buena conciencia, monseñor. ¿Ah? Ok, explíqueme esto. O sea, a ver, ¿con confianza en qué hay que enfrentar el riesgo? Bueno, yo creo que la confianza parte de nosotros mismos. Confiar en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades. Confiar, ¿por qué no?, en las personas en las que nos rodean. Pero no es una confianza ingenua, una confianza abstracta, sino concreta. Y es a partir del concepto que tenemos del ser humano, como ese ser que es capaz de pensar, también de tomar grandes decisiones en su vida, de rehacerse, de poder salir de las profundidades más hondas en que pueda caer. Entonces hay una confianza que a lo largo del tiempo, de la historia, uno va descubriendo. Y comenzando por nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no ha pasado por un fracaso, una frustración muy grande? Y luego ha podido levantarse la cabeza y decir, oiga, es posible, hay salidas. ¿En qué mundo vive usted? En este mundo. Ok. ¿Y usted se da cuenta de lo que le pasa a alguien si anda con confianza con un sitio oscuro y peligroso en Guayaquil? Bueno, es que junto con la confianza viene también la inteligencia, lógicamente. Por supuesto, nosotros tenemos que pensar, que reflexionar, sopesar. No se trata, como digo, también de ser temerarios e ingenuos, ¿no? Hay que usar la inteligencia y saber por dónde caminamos también. Porque así como hay bondad, también hay maldad. ¿Y la valentía, cómo emplearla en estas circunstancias? Ya definió un par de elementos. Desde luego estamos hablando primero de lo conceptual, luego iremos a aterrizar los temas. La confianza, la inteligencia. ¿Y la valentía? Bueno, la valentía es justamente para afrontar el miedo. Sabemos que ante el miedo, que es producido, por supuesto, una amenaza cualquiera que sea, uno tiene varias alternativas. Una de ellas es huir, escapar. La otra es quedarse paralizado. Y la tercera es afrontarla, arrostrar, como se dice. Entonces yo creo por ahí es el desafío nuestro es justamente eso. Ante el miedo, pues hay que afrontarlo. Me desconcierta. Y de repente son mis prejuicios que yo tengo de la Iglesia Católica y los sacerdotes. Cuando yo le preguntaba confianza en qué, yo esperaba que me diga confianza en Dios. Y usted me dice confianza en sus propias posibilidades. Así ¿Nos hace falta eso a los ecuatorianos? ¿Detecta usted que ese es uno de los problemas que nos paraliza, nos hace retroceder a veces? Yo creo que hay que comenzar por la confianza en nosotros mismos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a esperar que venga todo de fuera, que venga de la iglesia, que venga del Estado y que venga de Dios. Fíjese. Por eso le desconcierta a usted, porque la primera providencia somos los seres humanos. Porque curiosamente le voy a decir algo, ese Dios en quien creemos confía en nosotros. Es un poco al revés, fíjese, ¿no? No, es revolucionario lo que usted está diciendo. Es que diariamente hay el mensaje reiterado: los tiempos de Dios son perfectos. Tú pon hoy tu vida en sus manos y Él resolverá. O sea, la Iglesia Católica se ha pasado generando pasividad y resignación en el ser humano, y ahora viene nada más que Monseñor, la máxima autoridad, aquí a decirme lo contrario. ¿O estoy yo loco? ¿Estoy repitiendo cosas que no son ciertas? No, de ninguna manera. Ok. Mire, eso de la pasividad, eso de la resignación, es prácticamente, yo digo, un atentado contra la vida. Miren, ahí entra en escena Jesús. Permítanme repetir eso. La pasividad, la resignación, ¿y qué más dijo que es un atentado contra la vida? Bueno, al menos las dos cosas, resignación, pasividad. Es un atentado contra la vida. ¿Cómo es eso? Claro, porque es renunciar a nosotros mismos, renunciar a que somos capaces de pensar, capaces de amar, capaces de soñar. Entonces, ¿cuál es la parte que le toca a Dios? Pues Dios ya ha hecho. Dios ya ha hecho todo, nos ha dado la vida, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la voluntad. ¿Qué más queremos?
¿Qué más queremos? O sea, fíjese, también estamos mal usando los dones que nos dio Dios. Exactamente. Entonces, claro, Dios nos ha dado una libertad, una capacidad para pensar y decidir y soñar extraordinaria. ¿Y cómo enderezamos el mal uso que estamos haciendo de eso? Conste que hablo en plural y me incluyo, ¿ya? ¿Cómo enderezar el mal uso que estamos haciendo de eso? Claro, pues aquí viene, digamos, uno de los grandes conceptos del bien. ¿Qué es el bien? Para que nuestra inteligencia y voluntad se oriente hacia el bien, pues es la búsqueda de que todos, voy a utilizar una palabra que puede sonar, ¿no?, rara, que seamos felices. ¿Y qué significa ser felices? Que tengamos lo necesario para vivir. Correcto. Que tengamos, ¿qué cosa? Alimento. Que tengamos trabajo. Que tengamos salud. Que tengamos educación. Que seamos capaces, como ven, de mirar al otro con mucha libertad. No poder. No poder, ¿por qué no? Que tengamos, usted no menciona que tengamos poder, ¿por qué no? ¿Por qué excluye que tengamos poder? No, el poder también, pero el poder utilizado para servir, no para dominar, es no que para si algo canallar. Sirve para servir, valga la redundancia, es el poder. Lógico. De hecho, ya la inteligencia en sí misma es un poder. Que tengamos poder, dice. ¿Cómo utiliza el poder? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo utilizamos? La inteligencia es un poder. Claro, el poder. Es el mayor poder. La voluntad, fíjese, es otro poder. La mayor fuerza. La mayor fuerza. Y aquí voy a decir una cosa para terminar esa parte. Fíjese, Dios nos ha dado una libertad tan grande, tan poderosa, que somos capaces de anular su gracia, de anular su misericordia, de anular su bondad, de decirle no a Dios. Fíjense hasta dónde podemos llegar. Eso ya es soberbia. Pero para decir el poder que tenemos. Por no decirlo estupidez. Bueno, eso es arrogancia del ser humano. O sea, creer que uno nace y muere y se acaba la vida y que la especie... Pero podemos hacer eso y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Miren qué maravilloso comienzo. Y les va a parecer que estamos hablando de teología, de filosofía. No, esto es lo que conceptualmente animaba la declaración de Monseñor Luis Gerardo Cabrera para decir que la procesión del Cristo del Consuelo en cuanto al tema de inseguridad es un riesgo que debemos enfrentar con confianza, con inteligencia y valentía. Hay un elemento adicional que usted no mencionó ahorita. Para que tengamos, dijo una serie de cosas. ¿Por qué no mencionó para que tengamos riqueza? La riqueza. Es que, pero la riqueza, ¿cuándo se corrompe la riqueza? Pero no es una vocación normal del ser humano tener riqueza, acumular, controlar más propiedades, bienes, ¿no es? Para mí no, ¿por qué? Porque si usted acumula... Por eso usted es sacerdote, pues. Si no podría ser un buen sacerdote. Para usted no, pero la mayoría de la especie sí. Exactamente, claro, ese es el gran peligro. Yo puedo decir que para mí tampoco, pues no me voy a santificar. Comodidad sí es una aspiración. Pero por eso la gran propuesta de Jesús, justamente, si usted acumula, al final termina siendo esclavo de las riquezas. Entonces hay que compartirla, hay que ser generoso en ese sentido, y al final la riqueza que hay que producirla, lógicamente primero, hay que compartirla. Y es curioso, mientras más se comparte, más se recibe. Por eso la imagen que me encanta mucho es las manos abiertas, manos para recibir y dar, no las manos cerradas, las manos que se pierden. Y ya ven ustedes por qué la invitación. Y si les parece aburrido o inapropiado, ¿no?, en un programa como el que usualmente desarrollo, qué pena, ustedes se lo pierden. Y si están descubriendo una faceta mía que no conocían, qué bueno. Yo me la he perdido de compartirla con ustedes, es al revés. Ahora sí, entrando en materia, Quito decidió que también va a ser su procesión de Jesús del Gran Poder, que es un atractivo turístico descomunal desde 1961. La procesión del Jesús del Gran Poder sí se llevará a cabo el viernes 29 de marzo en Quito. Esto a pesar de que la capital sigue en semáforo rojo por el estado de excepción. El evento organizado por la comunidad franciscana convoca alrededor de 200,000 personas y ya cuenta con la autorización gubernamental tras un análisis de riesgos. Se ha establecido la necesidad de contar con un plan de seguridad para la realización de eventos y espectáculos públicos, requisito que antes no existía en la normativa, únicamente se exigía un plan de contingencia y emergencia que iba más enfocada al tema de gestión de riesgos.
Otra exigencia de la presidencia es que la caminata que pasaba cerca del Palacio de Carondelet cambie de ruta por seguridad. En la procesión habrá por primera vez militares, al lado de policías y agentes municipales, pero las autoridades están conscientes de que al ser un evento al aire libre será difícil de controlar. La procesión del Jesús del Gran Poder se realiza en Quito desde 1961. Esta es una entrevista con Monseñor Luis Gerardo Cabrera sobre las procesiones de Viernes Santo y vamos a hablar así específicamente de una descomunal como es la de el Cristo del Consuelo, que congrega hasta 500.000 personas en Guayaquil. Dadas las circunstancias de inseguridad, ¿qué precauciones ha tomado la Iglesia? ¿Cómo ha cambiado la organización? ¿Qué orientaciones dan ustedes? Bueno, lo primero que quisiera decir es que nosotros hemos escuchado atentamente las razones por las cuales hay un alto riesgo. Y la policía ha sido muy clara, muy precisa en decirnos. Y teniendo en cuenta tanto las razones de carácter humano, por decir, los atentados, la presencia de grupos delictivos, como también de la naturaleza que puede darse, la temperatura, o las lluvias, o los sismos. Entonces, en ese ambiente, después ya las autoridades, pues, que apoyan, se reunieron, consideraron, y al final dijeron, nos parece que es posible. Y para eso, lógicamente, hay que poner algunas condiciones, como ya lo he mencionado. Primero, que las distancias sean más cortas y, en consecuencia, los tiempos también. Que, por ejemplo, las personas no se detengan, hay una marcha permanente para evitar las aglomeraciones o también algún tipo de atentado que pueda darse. Igualmente, si las temperaturas son altas, igualmente pedimos que la gente se hidrate. Y pedimos encarecidamente que los niños, que las personas adultas mayores y personas con discapacidades mejor permanezcan en sus casas. Entonces yo creo que eso es fundamental para que esa procesión pueda realizarse de la mejor forma. Piden también que no vayan penitentes por lo mucho que demoran ellos a veces el transcurso de la procesión, según la forma en que crean ellos que están expiando sus pecados o cumpliendo sus penitencias. Bueno, le cuento, yo vengo del mundo franciscano. Hablo concretamente de la procesión de Jesús del Gran Poder en Quito. Ha sido un trabajo muy grande. Nosotros hemos pedido encarecidamente, vuelvo a decir esa palabra, de que ese tipo de manifestaciones no tienen cabida. No tienen cabida. Pero, ¿cómo controlar eso? Cuando comenzaba la procesión, recuerdo en Quito, no había nada de ellos. Aparecían y después en el camino, en el trayecto, ahí entraban personas con cruces, con espinas, con cadenas. ¿Cómo controla usted? Que se flagelaban. Que se flagelan, exactamente. ¿Ya? Pero sabemos que eso ya, inclusive teológicamente, no tiene sentido. Qué interesante. ¿Por qué no tiene sentido? Porque la visión franciscana especialmente es que esto en la iglesia moderna o en la iglesia bien entendida no cabe. Bueno, lo que pasa es que, digamos, si somos realistas y vamos ya a la parte histórica inclusive, esa procesión es de acompañar a Jesús. Jesús en ese camino de pasión y muerte y de resurrección que al final termina así. Entonces, pues nosotros ya no tenemos que hacer eso. ¿Y no es la mejor forma de acompañarlo reconociendo públicamente, soy un pecador, he pecado y como parte de mi arrepentimiento o de la expiación de mi culpa, me someto a sufrir dolor o estoy sufriendo en carne propia algo infinitesimalmente más pequeño de lo que él sufrió, pero siendo solidario y comprensivo con su dolor, con su sacrificio, con su martirologio, con su vía crucis? Bueno, aquí me voy a referir a un texto del Antiguo Testamento. En esa época era muy común y corriente ofrecer al Señor ofrendas. ¿Qué ofrendas? Aves, animales, pues se los mataba, se los quemaba y con esa sangre se rociaba al pueblo para la remisión de los pecados. Pero ya los profetas levantaron la voz para decir que el Señor no quiere sacrificios, no quiere holocaustos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que compartamos el pan con el hambriento, que liberemos a los cautivos, que demos posada al peregrino, que no explotemos a los demás. Entonces, mira, es un grito de los profetas ya en el Antiguo Testamento. Cuidado con el que liberemos a los cautivos en esta circunstancia. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cómo entender? Con el tema de los cautivos,
no solamente físicos, sino a nivel psicológico, a nivel espiritual. A los que estamos cautivos o están cautivos de qué, a los que son presos de qué. Por ejemplo, bueno, presos del miedo. Una palabra que me fascinó, que usted usó en esa intervención, de la codicia, dijo. De la codicia, exactamente. ¿Qué es la codicia? ¿Cómo la entiende usted? La codicia para mí no es otra cosa que esa ambición insaciable de tener más y más cosas, sin mirar al otro, sin ser sensible, siendo indolente. O sea, la ambición la imagen, razonable es comprensible en el ser humano, pero la desaforada es la que se convierte en codicia. Si usted quiere, la imagen que Jesús nos presenta de aquel Epulón, que comía, banqueteaba, decía muy bien, pero sin importarle al pobre Lázaro. ¿Y cómo repartir más si no tienes más? Mientras más tengas, más repartes. Bueno, lo que pasa es que, digamos, ahí también tenemos que trabajar mucho. Nosotros vamos en dos líneas aquí, una que se llama de la asistencia y otra de la promoción. La asistencia consiste, pues, en ofrecer algo a alguien que no puede. Pensemos de un enfermo, pensemos de un anciano, pensemos de un niño, una persona con discapacidad, pues lógicamente hay que compartir. Pero otras personas que pueden trabajar, que pueden salir adelante, pues no tiene sentido la limosna, la mendicidad. Hacemos un pueblo de mendigos y eso Dios jamás quiere. Entonces la promoción significa el trabajo. ¿Y el trabajo justamente para qué? Para producir riqueza y compartir con los demás. ¿Usted sí se da cuenta que es un cura atípico o creo yo que es un cura atípico, distinto, no convencional? Porque de paso oigo muy pocos curas o sacerdotes, concurro muy poco a la iglesia, me motivan muy poco sus sermones, pero cuando escucho su visión de la Iglesia Católica, encuentro que no es nada común. ¿Qué es? ¿Producto de mi prejuicio, de mi alejamiento de la Iglesia o de que usted tiene en verdad una visión transformadora, renovadora, que no es muy compartida por todos? Contésteme con franqueza. Bueno, es haber ido descubriendo poco a poco a Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret vino a cambiarnos la vida, a crear otro tipo de relaciones con Dios, a decir que no somos esclavos, que no tenemos un amo, tenemos un Padre, hay un Dios. ¿Y por qué relaciones sacerdotes que hablan como usted? No me refiero a su oratoria, ni a su dialéctica, sino a su contenido. ¿Por qué? Bueno, la misión es anunciar a Jesús el Evangelio. Lógicamente es el gran desafío que tenemos. Y por eso ahí entran las relaciones que estamos hablando, ¿no? Que no somos patrones, somos servidores. Que no somos, fíjese, propietarios, somos administradores. Entonces va por ahí la propuesta de Jesús. Claro que le gozó la vida, ¿no? Pero Jesús nos viene a proponer eso, a desafiarnos, a los seres humanos. Qué bueno recordar todo esto a propósito de el programa que nos convoca por los riesgos de inseguridad y cómo vencerlos, que es lo que Monseñor Luis Gerardo Cabrera nos está transmitiendo. Volvamos al tema de la inseguridad con un elemento más. Esto le dijo el general Víctor Herrera a Liz Valareso también la semana pasada, cuando ella le preguntó en Desayunos 24 desde el Amazonas, lógicamente, ¿qué tienen preparado si se hace, cómo se va a hacer la procesión? Cada evento realizamos una matriz, enfocamos varios parámetros, varias variables, tanto eventos naturales como antrópicos. La posición de la Policía Nacional dentro de esta matriz, de manera específica, de estos eventos públicos abiertos, sin aforo, ha sido claro en decir que tiene un nivel de riesgo alto. Hay que tratar de mitigar el riesgo, y mitigar el riesgo es, como ayer les podríamos mencionar, es una prealineación de alrededor de 500,000 personas, que no hay un control de aforo, son alrededor de 2.6 kilómetros con 14 estaciones. Entonces nosotros lo que le hemos pedido a la curia y en la mesa técnica es que si son 7 horas, se reduzcan por lo menos a la mitad, a 4 horas. Vamos ahora a algunas precisiones prácticas. ¿A cuánto se acortó la distancia con relación a lo que se recorría antes? Bueno, hablando de la procesión de Jesús sobre Consuelo, la distancia es la misma. Pero 2 los tiempos, kilómetros y medio. Sí, pero los tiempos son menores. Si antes comenzaba a las 7 y terminaba a 11 de la mañana, ahora hemos calculado que comience a las 7 y termine máximo 9, 9 y cuarto. De tal manera que no haya ninguna actividad extra que pueda, pues, aplazar o entorpecer ese tipo de... Usted habló de tiempo, me lo acaba de absolver, de no detenerse, me explicó cómo, pero no veo cómo van a evitar aglomeraciones. Dijo, vamos a tratar de evitar aglomeraciones. Bueno, para evitar eso, lo que pedimos de las personas es que no se detenga. Por ejemplo, antes ¿Y quién va a ir pidiendo que no se detenga? ¿Va a haber sacerdotes en la procesión? ¿Van a tener altavoces, megáfonos? ¿Quién va a ir pidiendo que no se detengan? Bueno, generalmente la gente se acerca a la imagen. Entonces, como hay un grupo de policías
que avanza con la imagen, decimos, ellos son los que tendrían que ir marcando el ritmo Ok. para que las personas puedan seguir. O sea, ahora va a haber un círculo un poquito más amplio y más exigente. Exactamente. Pidió hidratarse. Lo que se ha acostumbrado es que los bomberos en alguna parte del trayecto echen agua a la multitud. ¿Se va a hacer eso? Esa es una forma. Otra, la generosidad de la gente es impresionante. Desde los balcones generalmente pues entregan agua. También se ha visto que en las bocacalles hay varias empresas que están listas para suministrar de ese líquido vital, como decimos, del agua. De tal manera que hay gente extraordinaria. Es de las cosas que he descubierto en Guayaquil y en muchos lugares, ¿no? Una gente con un corazón capaz ¿Y qué tal de... si alguien entrega agua y pone otra cosa en la botella y comienzan a caer uno tras otro? Siempre sin habrá darse ese cuenta riesgo, de- siempre habrá ese riesgo. Pero ¿No cree que tu evidentemente- aconsejado es decir, lleva tu propia hidratación y no aceptes agua de nadie? Bueno, por otro, esa es, digamos, la primera propuesta, que cada quien lleve también. Carteras, los que quieran llevar. Bueno, aquí entra la inteligencia nuevamente. Sabemos en el ambiente que nos movemos, es mejor que no lleven cartera. ¿Para qué? No Peor hace falta. mochilas. Claro, igualmente, todo eso, para evitar justamente cualquier tipo de irregularidad que pueda aparecer. Está claro por qué no niños, pero no entiendo por qué si van en silla de ruedas. Algunos me han llamado, después de su intervención no tiene idea. Algunos que van en silla de ruedas, algunas personas con discapacidad, no discapacitados, que dicen, para mí es la recarga de fe del año, estar allí, no me pidan que la veas por televisión y no me pidas que no vaya, que hagan como en otras partes del mundo, una fila especial de sillas de ruedas si es que van y que usualmente vayan adelante. ¿Es viable modificar algo de eso? Eso lo veo muy difícil, justamente por el número de personas que usted señaló muy bien al comienzo. ¿Cómo puede usted controlar un grupo de personas de 100.000, 200.000, 300.000 personas? Entonces, por lo tanto, digo, su fe es grande, pero también la prudencia debe ser mayor. Hemos cubierto ya la primera media hora del programa, ¿quién creyera? Y a mí se me ha pasado más rápido que lo usual por lo no convencional de la conversación, por lo profundo, lo reflexivo, y debo decir también que por lo sanador. Enseguida volvemos con más. Les recuerdo que el reprise de este espacio es por OnePlus, canal 14, WUAN, signo de más, OnePlus, en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. 48 horas después, 6 de la mañana. A los sacerdotes que se levantan tan temprano, mucho antes que eso. Y pronto me tocará a mí repetir esa rutina, ya verán por qué. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal principal y página de noticias. En todos los Estados Unidos, para quienes tienen la suscripción, desde luego, salimos a través de Macro Digital. Y para el oriente ecuatoriano nos reproduce al día siguiente, reprise. Nina Radio, 104.7 FM, 13 horas. Así que no pueden decirme, ¿estás en radios de la costa? ¿Estás en radios de la sierra? ¿Y cuándo en radios del oriente? Ya estamos también allá. Prosigamos con un elemento de juicio más para seguir hurgando en la arista de inseguridad, que es lo que ha provocado preocupación, pero felizmente no desistimiento. Yo he estado en diálogo con el señor presidente de la República precisamente sobre la seguridad al estar en un estado de excepción. Vamos a mantener la seguridad, creo que eso es importante. El municipio de Quito garantiza la seguridad de todos los fieles. Su colega de Quito habló con el presidente. Si lo yo, a tanto llegó su preocupación. ¿Usted ha hablado con el presidente? No he tenido oportunidad de... ¿Con la ministra de Gobierno sobre este tema? Tampoco, ¿Lo han llamado a pedir, por lo menos piénselo bien, monseñor? en absoluto, ninguna autoridad, nadie pues me ha tenido la gentileza de alertarme de que algo puede pasar, no, en absoluto. ¿Qué cooperación tendrán de la alcaldía? Bueno, nosotros tenemos aquí, para ser preciso, algunos datos. Por ejemplo, tenemos de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM. ATM, contaremos con 20 efectivos, 11 patrulleros, 9 motos. También tenemos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, fíjense, son 170 voluntarios, 4 ambulancias, 5 unidades de combate contra incendios,
30 paramédicos. También tenemos de la Policía Nacional 550 efectivos. Igualmente, pues la Armada del Ecuador pone a disposición 2 lanchas patrulleras. Luego la ECU 911, también 2 camionetas en sitio y monitoreo. Segura EP, que es del municipio, 55 agentes, 4 motos, 4 camionetas, 1 camión. Y finalmente la Cruz Roja también, con 3 ambulancias, 30 socorristas, 5 paramédicos, 2 médicos y una carpa de atención. Y finalmente, la Defensa Civil, también con 120 voluntarios. ¿Usted preside la procesión? Generalmente acompaño, sí, por supuesto. ¿Qué es acompaño? Sí. ¿Va exactamente atrás del Cristo del Consuelo? A veces voy adelante. No. ¿Cuántos sacerdotes más lo acompañarán? Bueno, generalmente son los padres claretianos, que son los que tienen el santuario, los que van ahí. Un dato interesante, hay un sacerdote claretiano de 92 años que recorre la procesión. Yo cuando no avanzaba lo miraba y decía, oiga, qué ejemplo, qué perseverancia. Caminando, como que nada, desde el padre Alfonso. Es curiosísimo. ¿Y a lo que termine la procesión hay una misa? No, generalmente terminamos con la bendición nada más. Ya, no hay misa campal ni en el interior del templo donde... Ok. Hasta el día jueves de noche, ¿los sacerdotes tienen recomendación o instrucciones suyas de tratar este punto en todas las misas que oficien? Claro, de hecho, las procesiones parroquiales, ahí sí se puede cambiar las distancias geográficas. En vez de hacer 10 cuadras, lo harán 5, o 3 o 2, dependiendo. Pero me refiero, en el sermón de cada iglesia o en la locución que se hace al final, ahí la instrucción de ustedes es decirles, miren, durante 3 minutos, por favor, orienten a los feligreses sobre la procesión del viernes. Sí, de hecho, todos estos datos hemos pasado a los párrocos para que ellos a su vez hagan llegar a todos los grupos que tenemos y a su vez se comuniquen cuanto antes, porque esto es una manera de prepararnos de la mejor forma también. Si ustedes piensan que estoy exagerando, o creando más temor del que existe, o más bien alertando y alentando a algunos de hacer lo que no habían pensado hacer, se equivocan. Este reto es descomunal porque es el primer evento masivo que habrá en el Ecuador en estado de conflicto armado interno. Ya, tengan ustedes claro que ni a los partidos de fútbol se ha permitido ir con aforo completo. Y aquí usualmente iban 500,000 personas, digamos que la gente se cuida o se atemoriza un poco más, lo mínimo que habrá serán 300,000 personas. Y es mucho mejor que todos los que vayan sean un elemento de fe y de devoción, sí, pero también un elemento de neutralización y de control por si algún irresponsable, algún irreflexivo o algún elemento del mal pretende dañar esta manifestación, culpar a quienes no deben y tratar de recluirnos más y de intimidarnos más de lo que ya estamos. En Quito también hay preparativos, lo explica un coronel de policía. Nosotros estaremos con todo nuestro contingente y medios logísticos para asegurar la seguridad de todos quiteñas y quiteñas y nuestros turistas que nos vengan a visitar ahora en esta semana, que es la Semana Santa. Estaremos en la procesión también del Jesús del Gran Poder. Tenemos ya elaborado todo nuestro operativo, que es muy importante, la unión entre la Iglesia, las autoridades y su policía, con el único fin de que este feriado de Semana Santa se viva con normalidad y que todas las personas gocemos de esto y de nuestra fe católica como se debe. Bien, volvamos a hablar un poco más del control y del orden en la procesión, porque en la tercera parte del programa quiero referirme a otros conceptos que usted ha explorado y ha propuesto a propósito de la circunstancia especial que vive el país. Si algo sucede, ¿la Iglesia va a indemnizar a los perjudicados? Bueno, es un tema que nosotros no lo hemos considerado. Quizás porque no ha habido esa experiencia, esa práctica, ¿no? Pero en todo caso, cuando se habla de iglesia, claro que no se refiere a la curia, sino a todos los creyentes, los que vamos por ahí. Lógicamente ahí entraría, si usted quiere, el otro elemento, además de la confianza en nosotros, en las personas, ese elemento que nosotros llamamos semilla de espiritualidad,
de fe. ¿No cree que deben hacer, más allá de eso que ya hizo al principio del programa, una recordación explícita de nosotros no asumimos responsabilidades por consecuencias que no podemos controlar? Estamos proponiendo cómo enfrentar el riesgo y no desconociendo que hay un riesgo, pero dando una vía que es la nuestra sobre cómo asumirlo. Sí, de hecho, yo le agradezco mucho por haber puntualizado ese aspecto tan importante, el cuidado de las personas, las consecuencias y una posible inclusive indemnización, que se lo ha dicho perfectamente. Y es el momento también para decir que lógicamente nosotros apoyamos, pero claro, cada quien es responsable de su vida. Yo creo que eso es fundamental también, y gracias por esta puntualización. Me alegro que lo comprenda, porque tiene que quedar expresamente manifestado. No le demos el viernes, una oportunidad al mal de avanzar más. No se la demos, y eso se puede conseguir en conjunto. De aquello hablaremos al volver, ya del significado y del impulso que puede constituir una congregación de esta fuerza en la circunstancia actual de este país. Tercera parte de esta entrevista con Monseñor Luis Gerardo Cabrera, que dada la profundidad de sus conceptos al iniciar y lo provocativos que son, amerita que yo no circunscriba la conversación solamente al elemento de inseguridad que significa esta procesión. Porque usted ha propuesto que ataquemos las raíces profundas de la delincuencia. Mencionó combatir la pobreza, mencionó combatir la corrupción y mencionó, ahí fue cuando me llamó la atención mucho, rechazar la codicia, combatir la codicia. ¿Siente usted que estamos yendo en la dirección correcta de combatir la pobreza? Bueno, aquí aparece esa gran diferencia que todos compartimos, lo que llamamos las estructuras y la raíz o el corazón. Hay muchas estructuras económicas, sociales, políticas, jurídicas, que tratan de resolver esos problemas de la pobreza y la corrupción. Por ejemplo, el tema judicial, con todos los medios que tiene, pero uno ve que eso continúa. Es que, primera equivocación, esos problemas no tienen solución, son consustanciales de la civilización, de la raza y de la naturaleza humana, tienen reducción y control. Entonces, partimos equivocados de decir que vamos a desaparecer un mal que es consustancial a nosotros, lo que tenemos es combatir, reducir y controlar. ¿Por qué nos va tan mal en eso? Entonces, ahí la necesidad, como digo, de ir a la raíz. Y aquí aparece Jesús. Es curiosísimo. Quizás es el que me fascina, me hace que pueda decir muchas cosas que a lo mejor desconcierta, ¿no? Es que Jesús no se quedó en la superficie. Fíjese, va la causa. Y él habla justamente de la codicia, de ese deseo de acaparar solo para nosotros. También va la raíz del homicidio. ¿Cuál es la raíz para Jesús? La rabia, el enojo. Va la raíz la venganza, los celos. O sea, todo ese mundo que está en el corazón del ser humano. Por eso, claro, hay de una manera simbólica, se habla del corazón. Del corazón, desde donde sale, va a decir, la grandeza y la bajeza humana. Señor, y si tenemos más de 2000 años difundiendo ese mensaje, ¿quién ha fracasado? ¿El mensaje o ustedes, los mensajeros? Bueno, yo creo que ni el mensaje ni los mensajeros, porque esta es una experiencia de cada ser humano. El niño que llega tiene que aprender a pensar, aprender a amar, aprender a ser justo, aprender a ser libre, de tal manera que eso siempre estará. Siempre se le puede pedir eso a un niño pobre tiene que aprender. Que viene con desventaja desde el vientre de la madre, malnutrido y se quiebra un entorno social descompuesto y luego casi no tiene educación. Entonces ahí aparece la responsabilidad social justamente de la familia, para hacer de todos los grupos, para crear las condiciones mínimas, al menos mínimas. ¿Con qué tipo de, no le pido obras, proyectos, con qué tipo de acciones? ¿Por qué todos los gobiernos dicen querer hacer eso y no lo consiguen sino en ínfimo significado y a veces hasta retrocedemos? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor están desenfocados. O sea, en ese momento yo pienso en lugares concretos de la ciudad de Guayaquil. Estoy pensando en las Malvinas. Ahí pienso.
Estoy pensando en esos niños, en esos adolescentes que no tienen para comer, que no tienen educación, que no tienen salud, en esa madre de familia que tiene que prostituirse porque si no, no puede llevar el alimento. ¿Qué hacen los gobiernos ante eso? ¿Invierte el Estado ahí? Y si usted dice que están desenfocados, ¿por qué la Iglesia no cumple su misión social de enfocarlos? Es decir, de zarandearlos. Ocasionalmente, periódicamente, los papas tienen las denominadas encíclicas. Pero en América Latina hemos tenido curas insignias. Monseñor Romero, en El Salvador. Monseñor Proaño, en Ecuador. Aquí en Guayaquil, y usted lo debe recordar muy bien porque conoce la historia de la Iglesia mejor que yo fui cercano a él. Luis Gómez Izquierdo. ¿Qué pasa con la Iglesia de ahora que no hace esas exhortaciones, esos señalamientos, esos sacudidos al poder? Bueno, de hecho sí se hace. El problema es que le haga caso o no. ¿Cómo lo hacen? Entonces, se reúnen en la conferencia episcopal y hacen un comunicado. Bueno, yo creo que más que a través de palabras, de comunicados, de doctrinas, es lo que yo no puedo hablar de algunas obras de aquí de Guayaquil para no hablar de Ecuador ni del mundo entero. Fíjense, nosotros aquí en Guayaquil tenemos una red de dispensarios médicos que al año atendemos más de 900,000 personas. Tenemos una red de instituciones educativas 21 que estamos educando a más de 12,000. Tenemos el Banco de Alimentos Diaconía que alimentamos diariamente a más de 12,000 personas. Tenemos también una casa del hombre doliente que atendemos a gente de la calle, a 56 personas que no tienen dónde caer muerto, como decimos. Siendo fabuloso, todo eso se queda corto. Bueno, pero tenemos también, yo sé que es corto, fíjese, tenemos también un albergue para VIH. Para VIH, para la gente afectada por exactamente, son más de 120 personas que llegan ahí, que ahí se les da hospedaje, tienen comida, tienen medicina. Por supuesto, es del albergue San Luis, una invitación. Tenemos una casa de rehabilitación para adolescentes varones, Juan Pablo II. De tal manera que eso es lo que nosotros como iglesia hay hacemos. Una gran obra social que la iglesia hace así como demanda también acción social de los demás. Eso por hablar, digamos, de la arquidiócesis de Guayaquil. Pero la iglesia no es una arquidiócesis. Piensa entonces en los cientos y miles de personas que están trabajando en distintos lugares. Entonces, lógicamente, que esa es la manera de ayudar a tomar conciencia de que la fe no es una cuestión puramente individualista, intimista, espiritualista, sino que tiene que haber una relación con el ser humano. Así es, predica y practica. Con la solidaridad. De tal manera que el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Por eso es que muchas veces, y usted ha sido testigo, dice, ¿qué hace la iglesia en la política? ¿Qué hace la iglesia en la economía? ¿Qué hacen los curas ahí? Pues simplemente siendo coherentes, siendo consecuentes con nuestra fe. Porque una fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Una fe sin obras está muerta. Qué buen corolario para este bloque. Con la parte final volvemos enseguida. Y algunas preguntas prácticas sobre coyuntura actual, como por ejemplo, ¿la Iglesia va a asumir alguna responsabilidad adicional a la que ya ha tenido en las cárceles cuando avance este proceso de rehabilitación? Entre otras preguntas. Mañana tratamos aquí el caso de Palo Quemado, la inversión minera que están saboteando disque ambientalistas en Cotopaxi a cuenta de que una parroquia vecina que es La Pampa no la quiere. Viene para descubrir lo que hay verdaderamente atrás, el periodista investigativo que más conoce sobre minería ilegal en el Ecuador, el editor y director de Prensa Minera, Franklin Soria. Estuvo ya una vez en Veraz. No se lo pierdan. Mañana, 22 horas. Van a ver cómo hay terrorismo, en el sentido de que aterrorizan a la gente que quiere apoyar una iniciativa legal. 150 millones de dólares de inversión detenidos. Pero respecto a la ilegal que se asocia con narcotráfico, crimen organizado, etcétera, chitos, silencio. Nada dicen por Buenos Aires, por ejemplo, en donde ha vuelto a haber una operación informal. Nada dicen por una región cercana a La Maná. Nada dicen. Es vital que estén atentos. Monseñor, dejé de alguna manera planteada mi última inquietud. ¿Qué rol van ustedes asumir en esta reconvención de las cárceles que están propiciando en principio las Fuerzas Armadas? Ahí estuvo aquí el ministro de Defensa.
para lo cual están capacitando al SNAI cuando tenga que asumir este rol. ¿Y sabe qué es lo curioso? Entre otras cosas, en algunas cárceles no solo les hacen cantar el himno nacional, Patria, Tierra Sagrada, sino oír misa. ¿Ustedes están dispuestos a reinsertarse porque tenían iniciativas en este proceso? Bueno, nosotros como iglesia ya estamos en las cárceles trabajando. Lógicamente, y desde dentro descubrimos con mucha claridad que el plan de rehabilitación realmente es muy pobre, casi no existe. Porque ese plan de rehabilitación, como usted sabe, es en todos los aspectos, a nivel médico, psicológico, laboral, ¿qué es lo que lúdico. existe de lo que detectaron antes? Entonces, lógicamente, digamos, yo primero comienzo por decir algo. Es un lugar donde están hacinados cientos y miles de personas. ¿Es posible una rehabilitación? Imposible. ¿Es posible que el ser humano pueda tomar conciencia de los delitos que cometió y comenzar todo un proceso de cambio interno? ¿Es posible? Imposible. O sea, primero que haya un mínimo de dignidad Exactamente. en la reclusión, ni siquiera decir en el... Ya, ok. Claro. Entonces allí hablamos de que las cárceles son punitivas, o sea, lugares de castigo, de humillación, no son de sanación, no son de curación, no son de rehabilitación. Entonces, lógicamente ahí para nosotros la fe tiene una fuerza extraordinaria, pero con todos los elementos que acabé de mencionar. Correcto. Caso contrario, pues, no es más que un barniz que se echa y que al final no queda nada. Sí, porque las personas están sometidas a un castigo y que es perder su libertad, pero no perder su dignidad. Exactamente. Que es diferente. Pero es para que las personas recapaciten. ¿Pero cómo? Yo digo, fíjese, si vamos al plano pedagógico. Ahora, monseñor, ¿se puede tratar así a un tipo que, sin inmutarse, desmembra a otro ser humano? Claro, por eso es que todavía ver todo el recorrido histórico de esa persona, las condiciones en que nació. ¿Reconoce usted que pueden haber criminales rehabilitables y criminales no rehabilitables? Así es, yo ahí digo, pues hay personas que realmente ya están como bloqueadas su conciencia, es muy difícil. Y que aquellos que de paso, según la doctrina católica, y no sé si la interpreto mal, son manejados por Lucifer o son movidos por el diablo de alguna manera, lo que cabe es una reclusión y aislamiento por todo el periodo que dure su condena, y si es posible cadena perpetua, para no disuadir al resto de delinquir, sino para que ese elemento no siga haciendo más daño afuera. Así es. Por eso, digamos, cuando se habla de una rehabilitación, hablamos de una rehabilitación personalizada, no masiva. Ajá. Y lógicamente ahí uno descubre que hay personas que ya están bloqueados, física y psicológicamente, espiritualmente. Claro, puede haber una pequeña luz, pero es muy difícil. Por eso insisto que el sistema de rehabilitación para ser indulgente no es de los mejores. ¿No sería oportuno, monseñor, que ustedes concreten, no sé si ya lo han hecho de paso, en algún tipo de documento formal y sistematicen, dada la experiencia que han tenido sirviendo cristianamente en cárceles, por dónde debería ir este proyecto en el gobierno que recién comienzan? Porque lo que han hecho las Fuerzas Armadas es orden, contención, civismo, limpieza, control, pero no reconversión, no rehabilitación, perdón. ¿Ustedes pondrían eso ante esta buena iniciativa? ¿Será eficaz y completa si es que 1, 2, 3, 4, 5? Es que yo creo que es un trabajo de conjunto, donde el Estado tiene su parte, la sociedad civil también, las iglesias, porque hay que pensar en la rehabilitación y luego la reinserción en la familia. Pero ustedes, con la autoridad moral que tienen sobre el país, tienen la parte más importante. Si la Iglesia Católica, partiendo de la experiencia de que sirve ahí adentro, de que se sacrifica ahí adentro y se expone allí adentro, y en muchos casos ha mediado allí adentro. Si la Iglesia Católica lo dice, hay que tomarlo en serio. Por eso la invitación, como digo, a trabajar de una manera conjunta, quitándonos, despojándonos de prejuicios. Porque si dice, ¿qué hace la iglesia ahí? Nuevamente la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hace la iglesia ahí? ¿No? Pues aportando con lo que sabemos. Ustedes evitaron el gran estallido social que quiso haber en el gobierno de Guillermo Lasso. Y ustedes han evitado que muchos más seres humanos de los que ya se han desviado se desvíen. Monseñor, por eso y particularmente por su vocación y su visión le agradezco mucho. Espero que no sea la última vez que acepte una invitación.
Bueno, concluyo con una frase. Ya podemos tener las leyes más sabias y justas del mundo, pero si el corazón está enfermo, poco o nada podrán hacer. Hay que curar el corazón, hacerlo más grande, más noble, más justo, más fraterno y pacífico. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, en esta comparecencia que empezó y terminó hablando de la amenaza y la inseguridad en Guayaquil a propósito de la próxima procesión de Cristo del Consuelo, y ha terminado, gracias a él, llegando al fondo del problema, que significa atacar la causa y no solamente dirigirse contra sus efectos. Cierro nada más destacando que las procesiones de Viernes Santo, no solo la de Cristo del Consuelo, son la ocasión para que la sociedad católica y cristiana demuestre que la unidad del bien sigue siendo la mejor arma para vencer al mal. Hasta mañana, en que espero que esté ya con nosotros María Clara Triviño. No se preocupen, siguen el equipo. Gracias a Dios debería ser también. Buenas noches.